Mis hermanos, la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. El Señor me los continúe bendiciendo. Habíamos visto en Mateo que no se enciende una luz para meterla debajo de un canasto, sino que se pone ¿en dónde? Se pone en el candelero para que alumbre a los que están en la casa. También habíamos visto en Apocalipsis 1:20 que el candelero es la iglesia y que nosotros somos portadores de la luz de Cristo, la que está en Juan capítulo 1, la luz verdadera que da vida a los hombres. Entonces hay un candelero, hay una luz verdadera y aquí nos da un orden específico, nos da un orden muy interesante, nos da un orden honesto de proyección de esa luz, porque dice que esta luz que se enciende se pone sobre el candelero y que alumbra a los que están en la casa. Y es para que nosotros, hermanos, hagamos esa reflexión, hagamos esa introspección, hagamos esa programación de que nosotros no podemos salir a hacer obras, ya que el Señor nos ha llamado a mostrar nuestra fe por nuestras obras. No podemos estar queriendo ejercer afuera cuando nuestro hogar no se encuentra bien. Cuando nuestro hogar está pasando por dificultades, cuando nuestro hogar tiene necesidades. No podemos proyectarnos y estar afuera cuando adentro de nuestro hogar las cosas no están funcionando bien. Entonces el Señor nos llama y nos exhorta de manera muy clara acerca de esto, a que miremos nuestro hogar, que si ha habido una fe, un candelero y una luz, se pone para que alumbre a los que están en la casa, primeramente. La obra en uno mismo, la obra en la casa, y luego sí existe una proyección. ¿Listo, mis hermanos? Entonces empecemos a verlo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Aquí está hablando de los que anhelan ser obispos, de los que anhelan ser diáconos, que estas personas son servidores, son supervisores de la iglesia, son dirigentes, son administradores de la iglesia. Y aquí hay ciertos requerimientos para ellos. ¿Por qué? Porque deben mostrar una obra real en ellos, porque deben mostrar a Cristo, porque deben mostrar el orden que Dios ha puesto en su casa, porque debe estar presente la economía de Dios en la iglesia. Economía viene de la palabra oiko, que es casa, y nomos, que es hogar, o sea, las normas de la casa. ¿Lo ven, mis hermanos? Entonces, para que nosotros seamos representantes de la fe a la cual hemos creído, independientemente si anhelamos obispado, diaconado o no, aquí nos dice el Señor que debemos ser irreprensibles. Los maridos, que sean maridos de una sola mujer, que seamos todos sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, no dados al vino, no dados a las peleas, que no seamos codiciosos de ganancias deshonestas, sino que seamos más bien amables, apacibles, no ávaros, que gobernemos bien nuestra casa, que tengamos a nuestros hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Lo ven, mis hermanos? Entonces, nosotros aquí seguimos viendo las obras
a la cual el Señor nos ha llamado. Todo este estudio que hemos hecho acerca de las buenas obras, acerca de las consecuencias de haber creído, acerca de las consecuencias de nuestra fe. Porque al encontrarnos con el Señor Jesús y haber aceptado su sacrificio, su amor, y al amarle a Él y a ser hombres de fe, pues obviamente nuestra vida no sigue igual, nuestra vida cambia y nuestras obras cambian. Entonces ya no somos deshonestos, ya no somos codiciosos, ávaros, dados al vino, no, sino empezamos a representar a nuestro Padre, porque los hijos se parecen a sus padres, ¿cierto? Tienen los mismos rasgos de sus padres. Entonces, que sepamos comportarnos bien en la casa, que en la sabiduría del Señor podamos tener a nuestros hijos en sujeción con toda honestidad, ¿sí? Entonces el Señor hoy nos hace un llamado importante a que observemos con sinceridad, con honestidad, con sabiduría nuestro hogar, nuestra casa, el lugar donde estamos, hermanos, porque es muy importante. Entonces el Señor nos está llevando, nos está exhortando, nos está haciendo que veamos a nuestro alrededor, en el lugar donde vivimos, para que antes de irnos a campañas evangelísticas, antes de irnos a hacer fundaciones, obras, a estar allá afuera, mostrando el nombre del Señor, mostrando nuestra fe y profesando una buena manera de vivir, una buena conducta, lo hagamos en nuestros hogares primeramente. Y necesariamente antes a nosotros mismos. Porque este es un proceso en el cual nosotros no podemos esconder nada delante del Señor, por lo cual si nos amamos y si amamos a nuestra casa, lo debemos hacer con amor no fingido, con sinceridad. Es un proceso original, es un proceso puro, es algo que el Señor ha despertado en su iglesia, por lo cual debemos adoptar ese proceso tal cual como el Señor lo ha traído a nuestras vidas. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, miremos en Romanos, sigamos viendo las escrituras, a ver en qué dirección nos van llevando, qué nos va enseñando. Romanos capítulo 2, versículo 21. Dice, tú, mi querido hermano, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de robar, ¿acaso robas? Tú, que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestra casa, hermanos? ¿Esto qué tiene que ver con nuestros hogares? Pues si nosotros estamos andando con una Biblia para arriba y para abajo, si nosotros estamos asistiendo a la iglesia, si estamos colocando música cristiana, si estamos hablando del Señor, si nos hacemos llamar a nosotros mismos cristianos, pues es obvio que nuestra casa, que las personas que están a nuestro alrededor se están dando cuenta de eso y nos están viendo. Por lo cual no debemos ser solamente vestirnos de apariencia, sino debemos ser verdaderos, tener una verdadera comunión, vivir un verdadero proceso con el Señor, porque las personas que están en nuestra casa se van a dar cuenta qué tanta coherencia hay entre lo que creemos, entre lo que profesamos y lo que vivimos.
y las obras que mostramos. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de esa incoherencia al profesar una fe pero no vivirla. ¿O acaso dígame usted, hermano o querida hermana, si esos gentiles que pueden blasfemar el nombre de Dios, acaso nuestros hijos no son unos potenciales gentiles? Dígame usted si nuestros hijos no están viendo todo el tiempo nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestras obras. Y si nuestras obras son malas, si nuestras obras no son coherentes, también están viendo cómo nosotros hablamos de bienestar, cómo hablamos de ser buenos, cómo vamos a la iglesia. Y ellos van a encontrar que eso no es coherente, que eso no es verdadero. Ellos se dan cuenta cuando nosotros fingimos una fe. Ellos se dan cuenta, hermanos. No solo nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra mamita, nuestro papito, nuestro primo, con las personas que vivamos en nuestra casa. Esas personas se dan cuenta. Se dan cuenta de que aborrecemos el robar, pero que por otro lado estamos robando. Y estas personas pueden llegar a blasfemar el nombre de Dios por causa de nosotros. Por tanto, el Señor hoy nos hace un llamado importante a la coherencia, a que seamos obedientes, a que seamos ejemplo de buenas obras, de que nos presentemos como ejemplo del Señor. No tanto que seamos perfectos de la noche a la mañana delante de los que están con nosotros, no, hermanos. Que mostremos el proceso con fidelidad. Porque no estamos creyendo en una serie de condicionamientos para tener una vida mejor, sino hemos encontrado al autor de la fe y de la vida, a nuestro Padre, el cual nos ha hecho cercanos y ahora somos miembros de una familia. Un Padre que nos amó primero y que entregó a su Hijo y dio un precio de sangre por nosotros. Alguien que ha encendido nuestro amor en nosotros para con Él y que nos ha concedido el arrepentimiento y la fuerza para ya no ser esclavos del pecado, sino siervos de Jesucristo. Ese proceso lo podemos mostrar con sinceridad, independientemente de en qué punto del proceso nos encontremos. Y las personas se van a dar cuenta de qué tan genuino es eso. Nuestros hijos se van a dar cuenta de qué tan genuino es eso. Y si nos dejamos llevar, hermanos, si nos rendimos, si dejamos de vivir nuestra vida carnal y empezamos a vivir la vida de Cristo, eso va a hacer que las personas que están a nuestro alrededor glorifiquen a Dios, que anhelen eso que ha llegado a nuestras vidas, hermanos. Por lo cual, antes de empezar a proyectarnos, antes de articularnos a las obras exteriores de la iglesia, miremos con sinceridad cómo está nuestra casa. Proyectémonos hacia nuestro hogar y aún antes de eso, a nosotros mismos. Que estemos en lo verdadero, que nos probemos a nosotros mismos, hermanos y hermanas. Amén. Miremos
Tito, capítulo 2, versículo 3. Al 5. Miremos algunos aspectos que tienen que ver con nuestra familia, con nuestro hogar, con el lugar donde está nuestra casa. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que estas ancianas no sean calumniadores, que no sean esclavas del vino, que sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es el mismo principio. Es el mismo principio que compete no solamente a las ancianas y a las mujeres jóvenes, sino nos compete a todos, hermanos. Ser amorosos, ser prudentes, ser cuidadosos, ser sujetos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El lugar donde estamos, nuestra casa, puede ser afectada negativamente a causa de nuestra fe y de nuestra incoherencia al presentar nuestras obras, o puede ser afectada positivamente. Y la diferencia es la vida y la muerte. Hermanos, si hay algún hijo que ha visto tal incoherencia en sus padres y de alguna manera sobrevive a tal ejemplo y llega en algún momento a los caminos de Dios, es por pura misericordia del Señor. Es porque el Señor ha pesado el corazón de este joven, de esta muchacha, y ha tenido misericordia. Pero el riesgo es muy alto, hermanos. Nosotros somos una extensión del ministerio de Cristo. Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros somos el candelero en el lugar donde nos encontramos. No arriesguemos a nuestros prójimo, a nuestros familiares. No arriesguemos nuestro hogar, hermanos. Y concentrémonos en nuestra casa, primeramente. El Señor dice, sean fieles en lo poco y en lo mucho lo voy a poner. ¿Quieres ir a la ciudad? ¿Quieres ir a los lugares? ¿Quieres ir a las naciones? ¿Quieres hacer grandes obras de beneficencia? ¿Quieres proyectarte a mucha gente? Primero tu casa, primero tu casa. Sé fiel en lo poco. En lo poco está representado lo mucho. Somos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá en lo mucho. Pero ¿en qué momento Él nos va a entrenar en lo mucho? ¿En qué momento Él nos va a entrenar en esas grandes cosas? Mi hermano nos entrena en lo poco. Ahí es donde nos entrena para lo mucho, porque en lo poco está contenido todos los aspectos que se requieren para proyectarse. Y si no, haga el ejercicio, mi hermano, lo invito. El Señor nos invita a todos a que hagamos este ejercicio de poner en orden nuestra casa, nuestra vida primeramente, y de ser candeleros, y de que tengamos una casa, a ver si ese ejercicio no nos va a costar, a ver si ese ejercicio no nos va a llevar a todos los rincones de la palabra, a ver si eso no nos va a forjar,
Entonces seamos fieles en lo poco, hermano. Si nos queremos proyectar, dediquémonos a esto pequeñito y logrémoslo. 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 El Señor nos está llamando a eso. Nos está llamando a mirar nuestros hogares. Hermanos, si yo fuera el enemigo y yo tuviera una iglesia una iglesia enemiga, que es la iglesia de Cristo, si yo fuera el enemigo y la iglesia de Cristo fuera mi enemiga, una iglesia a la cual el Señor la ha provisto de todo, hermano, de sabiduría, de poder, de dominio propio, de la compañía de millares de ángeles, de protección, de luz. Y hermano, ¿cómo hago yo para enfrentarme a una iglesia tan poderosa, hermano? Que empiezo a atacar las obras, empiezo a atacar las fundaciones, empiezo a atacar las iglesias, empiezo a atacar las obras de beneficencia. ¿Qué empiezo yo a hacer, hermano? Cuando voy a tumbar un árbol, ¿le empiezo a tumbar las ramas? No, hermano, si yo fuera el enemigo, yo empiezo a dañar las familias. Si yo quiebro la familia de un gran ministro de Dios, ahí se va abajo ese ministro y ahí se va abajo ese ministerio. Si yo empiezo a quebrar las familias de una iglesia que es candelero en una ciudad en la que se encuentra, ahí se va abajo ese candelero. Y ahí llega mi victoria. Entonces, hermanos, la familia es la base. Es una institución divina que debemos cuidar, que debemos proteger. Y el Señor nos llama hoy para que estemos allí pendientes. Y no nos deja solos. Él vino y está con nosotros y nos va a ayudar en ese proceso y nos va a guiar. Entonces no estamos solos. Trabajemos en nosotros mismos, trabajemos en nuestras familias. Y ahí vamos a tener un fundamento sólido para todo lo que se viene, hermanos, para todo lo que se requiere, para nuestra obra delante de Dios y para nuestras obras. Amén, hermanos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Aquí está hablando de las mujeres hacia sus maridos, pero vuelvo e insisto, hermanos. Esto no lo dirijamos solamente a las mujeres, sino a la importancia de la conducta de nosotros. Dice capítulo 3, versículo 1, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, si no creen a la palabra, es porque les ha llegado palabra, es porque les ha llegado el mensaje, pero no han podido ver coherencia en eso. ¿Lo ven, hermanos? ¿Y cuál es la oportunidad para que pueda haber coherencia de frente a frente y pueda haber una obra real? Pues en su hogar, en su casa. Entonces dice que a través de la conducta, los que no creen a la palabra sean ganados. Lo importante que es, mis hermanos. Hermanos, vamos a Hebreos capítulo 12.
Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo corremos esa carrera con paciencia? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideremos, hermanos, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor Jesús sí, hermanos, sí que fue correcto. El Señor Jesús sí que fue perfecto. Sí que sufrió. Sí que aprendió obediencia. Lo logró con costo, le costó, pero lo logró, hermanos. ¿Para qué? Para que vinieran a tratarlo como el peor de los pecadores. Para que viniera a sufrir de una manera que no se lo merecía, porque él era sin pecado. Lacerada su espalda, desconfigurado su rostro, humillado, hermano, muerto como un maldito en una cruz. Él sí que sufrió una contradicción de pecadores contra sí mismo. Consideremos a Él, considerémoslo a Él. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si nos está diciendo que consideremos al Señor, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, es porque vamos a cansarnos, es porque nuestro ánimo se va a cansar, hermanos. Entonces necesitamos cómo hacerlo, puestos los ojos en Jesús, porque hoy escuchamos la palabra y hoy salimos programados a lograrlo, pero van a pasar meses, van a pasar años y vamos a seguir con la misma actitud, hermano. Espero que sí, espero que mejor, porque el tiempo hace que nos cansemos, el tiempo hace que desmayemos. Pero si tenemos puestos los ojos en Jesús y considerando a aquel que sufrió de esta manera, entonces no vamos a cansarnos en nuestro ánimo y no vamos a desmayar. Dice el versículo 4, porque aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo el pecado, como Él sí lo hizo. O hemos olvidado la exhortación que como a hijos se nos es dirigida hoy diciendo, hijos, no menosprecien la disciplina del Señor, ni desmayen cuando somos reprendidos por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina alguno, entonces esa persona es un bastardo y no es hijo. Amén, hermanos. Entonces que el Señor nos ayude. Este pasaje empieza mostrándonos que hay personas alrededor nuestro y que nos están viendo. Lo que venimos hablando, hermanos. Entonces despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, hermanos. Puestos los ojos en Jesús. Y mostrando el proceso, lo que habíamos hablado ahorita, mostrando el proceso, como el Señor nos disciplina. Y adoptando ese modelo de familia. El Señor nos trae el modelo de familia. El Señor nos enseña a manejar la familia, nuestro hogar, los principios de amor, de respeto, de disciplina, de sujeción, de todo. Todo, hermanos. Tenemos toda la dirección de parte del Señor.
Y tenemos testigos, hermanos. Decían los apóstoles que ellos llegaron a ser espectáculo para los ángeles. Que los ángeles anhelaban ver lo que los profetas habían dicho sobre estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Los ángeles anhelaban ver eso. En Primera de Corintios, en el reconocimiento de la autoridad, donde Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Dice que la mujer se cubra la cabeza para orar y profetizar por causa de los ángeles. Por eso leímos que teniendo tan grande nube de testigos, corramos con paciencia, hermanos, porque esto es serio. Los ángeles anhelaban mirar este tiempo. Y se nos ha encomendado la gracia, se nos ha dado la gracia, se nos ha dado fe, se nos ha dado las provisiones de la cruz, de la resurrección, hermano, se nos ha dado todo. Y debemos ser coherentes, hermano. Aquí en la reunión soy muy amable con mi esposa, muy amoroso. Y cuando se van todos y cuando estoy solo con ellas, soy un guache. ¿Eso era lo que anhelaban ver los ángeles? ¿Un irrespetuoso hipócrita? Hermanos, estamos desnudos delante del Señor. Y esto es un proceso real. Esto es un llamamiento serio. Esto tuvo un precio muy alto, un precio de sangre. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción para que no desmayemos. Así como es de hermoso lo que el Señor nos ha dado, así es de serio. Así como es de valioso lo que el Señor ha dispuesto para nosotros, así es de serio. Por eso no podemos ser incoherentes, hipócritas, sino correr con paciencia. Lo que dijimos ahorita, no se trata de ser perfectos de la noche a la mañana, sino de sufrir un proceso honesto, poco a poco. En nuestra casa se van a dar cuenta de eso. Cuando es algo no fingido. Amén, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 18 dice: Casadas, estén en sujeción a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen, amen, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagamos, hermanos, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de nuestro Señor recibiremos recompensa, recibiremos una herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo es al Señor que servimos. Amén. Amén, hermanos.
miremos ya 2 versículos para terminar. Efesios capítulo 6, gracias al Señor por su palabra. Dice el versículo 11 y 12, vistámonos pues de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermano, aprenda que su lucha no es contra su esposa, su lucha no es contra su esposo. Mi querido hermano, mi querida hermana, su lucha no es contra ese familiar, contra esa persona que está en su casa y que quiere hacerle su vida un infierno, que es egoísta. No, hermano. Aprenda que la lucha es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre, sino la lucha es espiritual, hermano. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, mi hermano. En el amor del Señor nosotros podemos vencer todo obstáculo que está dañando nuestros vínculos en nuestra casa. Pero nuestra lucha no es contra las personas. A las personas hay que amarlas. Nuestra lucha es espiritual. Entonces no nos dejemos distraer por el enemigo, que hace que miremos a nuestro prójimo, a nuestro familiar, como un enemigo. Y hace que peleemos entre nosotros. Y nosotros peleando entre nosotros del enemigo muerto, la risa no, hermanos. Por eso la palabra de Dios viene hoy a nosotros, para que tengamos luz sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, hermanos. Amén. Miremos Primera de Pedro, capítulo 3. Ya para terminar, hermanos, miremos este último versículo y recordemos lo importante que es la oración para nosotros como iglesia. La oración es podernos dirigir a Dios. Antes, el pueblo solo podía acercarse una vez al año, presentarse en el lugar santísimo delante de Dios, y lo hacía solo una persona. Hoy tenemos acceso, gracias al sacrificio de Jesucristo. Podemos acercarnos al lugar santísimo delante de Dios, porque somos aceptos en su Hijo, porque estamos revestidos de Cristo. Eso hace parte de la gracia. Ahora podemos acercarnos al trono delante de Dios y poder hablar con Él. Y aun cuando no sabemos orar, cuando no sabemos hablar como se debe, el Espíritu de Dios intercede por nosotros de acuerdo a la intención de nuestro corazón. Y nos podemos dirigir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que tiene control sobre todo, soberanía y toda potestad y todo dominio por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Padre, hermano. Ese es nuestro Padre. Y ese Dios, ese Padre altísimo, soberano, majestuoso, Él considera nuestras oraciones y las tiene en cuenta y las responde. Y tenemos de nuestro lado a aquel gran Dios, hermanos,
Consideren cuán importante es poder orar al Señor. Consideren cuán importante es poder estar con Él, pedir su dirección, conversar con Él. Hermanos, es algo de mucho valor. Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Dice, ustedes maridos, igualmente, vivan con sus esposas sabiamente. Den honor a sus esposas como al vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Como quien dice aquí, tengan ordenado su lugar en su casa. Y este ejemplo de conducta ya lo vimos en las Escrituras, que también se refleja hacia los padres, hacia los primos, hacia los tíos, hacia las personas que estén con nosotros en nuestra casa. Que vivamos sabiamente, dando honor. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, lo que repercute ante lo que el Señor hoy nos está haciendo un llamamiento y una exhortación es grande, hermano. Así que le damos muchas gracias a nuestro Padre y le rogamos que nos permita ser tierra fértil para esta palabra, que nos permita sufrir el proceso con paciencia y mostrar un amor no fingido, mostrar un amor real. Nadie enciende una luz para esconderla debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a los que están en la casa. He aquí la salvación ha llegado a nuestros hogares. Pongamos en orden nuestra casa, porque el Señor nos necesita, hermanos. Un abrazo grande a todos ustedes, que el Señor nos continúe bendiciendo. Gracia y paz.